Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde el drama de las celebridades turcas nunca descansa. Yo soy y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por las redes sociales y los foros de fans como un fantasma, Can Yaman vs Demet Özdemir. Sí, sé lo que están pensando, ¿otra vez? Pero es que realmente alguna vez dejaron de estar en el centro de la atención. Porque, seamos sinceros, la química que estos dos tenían en Erkencikus era palpable. Y cuando la química en pantalla es tan buena, inevitablemente la gente empieza a preguntarse si la chispa saltó también fuera de cámaras. Y a eso, amigos míos, sumen la intensa cobertura mediática, los rumores, las declaraciones a medias y la pasional legión de fans que tienen ambos, y tenemos el cóctel perfecto para un drama que parece no tener fin. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de mis vídeos llenos de chismes jugosos, análisis exhaustivos y, por supuesto, mucho drama turco. Porque aquí amamos el drama. Y si ya eres parte de la familia, bienvenido de nuevo. Sabes que aquí siempre tenemos cafecito turco y chismes fresquitos para compartir. Ahora sí, centrémonos en lo que nos compete. Can Yaman vs Demet Özdemir, esta pelea no te la esperabas. El título es bastante directo, lo sé. Y seguramente te estás preguntando, ¿pelea? ¿De qué pelea estamos hablando? Porque oficialmente Can y Demet siempre han mantenido una postura, digamos, diplomática. Nunca han confirmado ni negado categóricamente una relación, pero tampoco han sido precisamente los mejores amigos después de Erkencikus. Es esa ambigüedad la que ha alimentado durante años las especulaciones. Pero la verdad es que la pelea no es necesariamente un enfrentamiento directo, cara a cara, con gritos y platos rotos. Es más bien una batalla sorda, una tensión latente alimentada por las expectativas de los fans, las decisiones profesionales de cada uno y, por supuesto, la sombra de su pasado juntos. Empecemos por el principio, Erkencikus. Oh, Erkencikus. Esa serie que nos robó el corazón, nos hizo soñar con amores de verano y nos presentó a esta pareja explosiva. Can y Demet tenían una química innegable, la pantalla literalmente chispeaba cuando estaban juntos. Y claro, como buenos fans, empezamos a shippearlos con todas nuestras fuerzas. Queríamos que ese amor traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Y quizás, solo quizás por un momento lo fue. Hubo rumores, fotos robadas, miradas cómplices, todo lo necesario para alimentar la fantasía. Pero después el silencio. Un silencio incómodo interrumpido solo por vagas declaraciones sobre profesionalismo y amistad. Y ahí empezó la verdadera pelea, la pelea por controlar la narrativa, por definir su relación ante el público. Can, por su parte, adoptó una imagen más provocadora. Se mostraba seguro de sí mismo, a veces incluso arrogante. Sus declaraciones, a menudo ambiguas, dejaban entrever un ego considerable. Algunos lo veían como un galán irresistible, otros como un hombre difícil de manejar. Y luego vino su cambio de imagen, con ese pelo largo y esa barba que se convirtieron en su sello personal. Una transformación que, según algunos, era una forma de distanciarse de la imagen más dulce que tenía en Erkencikus. Demet, en cambio, optó por un perfil más discreto. Se centró en su carrera, eligiendo proyectos que le permitieran demostrar su talento como actriz. Se casó y evitó, en la medida de lo posible, hablar directamente de Can. Era como si quisiera dejar atrás ese capítulo y construir una nueva identidad, lejos de la sombra de Erkencikus, y de la constante comparación con su excompañero. Y aquí es donde la pelea se vuelve más interesante. Porque no se trata solo de una cuestión personal, sino también de una cuestión profesional. Can y Demet compiten en la misma industria, por los mismos papeles, por la misma atención del público. Y aunque nunca lo admitan abiertamente, es inevitable que exista una cierta rivalidad. ¿Quién es más exitoso? ¿Quién tiene más fans? ¿Quién es más talentoso? Preguntas que, queramos o no, están siempre presentes en el subtexto de su relación. Además, hay que tener en cuenta la presión de los fans. Los Candem son una fuerza imparable. Analizan cada una de sus publicaciones en redes sociales, buscando pistas, mensajes ocultos, cualquier indicio de que todavía hay algo entre ellos. Y esta presión constante puede ser asfixiante, tanto para Can como para Demet. Imaginen tener a miles de personas obsesionadas con su vida personal, interpretando cada uno de sus movimientos.
Pero la pelea no se limita a la competencia profesional y a la presión de los fans. También hay una cuestión de percepción pública. Khan ha sido criticado por su actitud, considerada por algunos como machista y arrogante. Demet, en cambio, ha sido elogiada por su profesionalismo y su capacidad para reinventarse. Estas percepciones, a menudo injustas y simplistas, también contribuyen a alimentar la tensión entre ellos. Y luego están los rumores. Oh, los rumores. Siempre presentes, siempre persistentes. Que si se encontraron en secreto, que si se enviaron mensajes, que si están planeando trabajar juntos de nuevo. Los rumores son como el humo, nunca se sabe dónde está el fuego. Pero lo cierto es que contribuyen a mantener viva la llama del drama. Pero profundicemos aún más en estos puntos. La imagen de Khan, ese galán rebelde que algunos adoran y otros detestan, ha sido cuidadosamente construida. ¿Es realmente así en la vida real, o es una estrategia de marketing? Algunos insiders de la industria aseguran que Khan es un maestro en el arte de la autopromoción, y que su actitud desafiante es parte de un personaje que le permite destacar en un mercado saturado de actores guapos. Otros, sin embargo, insisten en que su ego es genuino, y que realmente cree ser superior al resto. Lo cierto es que, independientemente de la verdad, su imagen ha generado controversia y le ha valido tanto admiración como críticas. Por el contrario, Demet ha cultivado una imagen de chica de al lado, una mujer trabajadora y centrada en su carrera. Su divorcio, aunque breve y rodeado de especulaciones, le permitió mostrar una faceta más vulnerable y humana, ganándose aún más el cariño del público. Su decisión de enfocarse en proyectos diversos, desde comedias románticas hasta dramas más serios, ha demostrado su versatilidad como actriz y su ambición por crecer profesionalmente. Además, su cercanía con sus fans en redes sociales la ha convertido en una figura muy querida y respetada. Pero volviendo al tema de la competencia, no podemos ignorar el hecho de que la industria del entretenimiento turco es extremadamente competitiva. Los actores y actrices luchan constantemente por conseguir los mejores papeles, los contratos más lucrativos y la mayor atención mediática. En este contexto, es inevitable que surjan rivalidades y envidias. Y en el caso de Khan y Demet, la situación se complica aún más por su pasado juntos y por las expectativas del público. ¿Se han cruzado en alguna audición? ¿Han perdido un papel por culpa del otro? ¿Han competido por el mismo patrocinio? Son preguntas que probablemente nunca obtendremos respuestas definitivas, pero que alimentan aún más el morbo de los fans. Lo que sí sabemos es que ambos han sabido navegar por las aguas turbulentas de la fama, construyendo carreras sólidas y manteniendo una imagen pública relativamente limpia. Y hablando de rumores, prepárense porque aquí viene lo jugoso. Hace unos meses se filtró una supuesta conversación entre Khan y un amigo, en la que criticaba duramente el trabajo de Demet en una nueva serie. La conversación, que fue publicada en un foro de fans, rápidamente se viralizó y generó una ola de indignación entre los seguidores de la actriz. Khan, por supuesto, negó la autenticidad de la conversación, pero el daño ya estaba hecho. Por otro lado, se rumorea que Demet rechazó una oferta para protagonizar una película junto a Khan, argumentando que no quería volver a trabajar con él. Esta decisión, según algunas fuentes, habría enfurecido a Khan, quien consideraba que Demet estaba siendo desagradecida con él y con la serie que les dio la fama. Pero la verdad es que la línea entre la realidad y la ficción es muy delgada en el mundo del espectáculo. Es muy fácil manipular la información, crear rumores y generar controversia para atraer la atención del público. Y en el caso de Khan y Demet, es posible que muchos de los rumores que circulan sobre ellos sean simplemente eso, rumores creados por los medios o por los propios fans para alimentar el drama. Lo que sí es innegable es que ambos han sabido sacar provecho de la situación. El drama que rodea su relación ha generado un gran interés mediático, lo que a su vez ha beneficiado sus carreras. Ya sea de forma consciente o inconsciente, Khan y Demet han aprendido a jugar el juego de la fama, utilizando los rumores y las especulaciones para mantenerse en el centro de la atención. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? ¿Existe realmente una pelea entre Khan Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, como siempre, es complicada. No creo que haya una enemistad declarada, un odio visceral. Pero sí creo que hay una tensión latente, una incomodidad persistente. Una tensión alimentada por las expectativas de los fans, la competencia profesional y la sombra de un pasado que ninguno de los dos parece poder dejar atrás por completo.
Y esa tensión, mis amigos, es lo que convierte esta pelea en algo tan fascinante de observar. En resumen, hemos visto cómo la química explosiva en Erkencicus generó expectativas que quizás nunca se cumplieron completamente. Analizamos cómo las trayectorias profesionales de Khan y de Met, marcadas por la presión mediática y la percepción pública, han contribuido a esta tensión latente. Y finalmente exploramos el papel crucial que juegan los fans y los rumores en mantener viva la llama del drama. Y ahora, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en esta inmersión en el drama turco. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que realmente hay una pelea entre Khan y Demet? ¿O es solo una creación de los medios y de los fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y no se corten, que aquí no mordemos. Y ahora, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle un like. Compártanlo con sus amigos fans de las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Porque aquí siempre tenemos chismes fresquitos, análisis exhaustivos y mucho, mucho drama. Hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden, el drama turco nunca descansa, y yo tampoco.